que se te traba un poco el audio. A ver, ¿ahora cómo me escuchan? Bien, ya se escucha bien. Ya, mejor. Ok. Así cualquier cosa, de verdad, yo no tengo problema con repetirlo. Entonces, la ciencia es la fisiología, la ciencia de la fisiología humana intenta explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo. Es decir, nosotros nos mantenemos vivos por el resultado del trabajo de todos los sistemas que hay en nuestro cuerpo. Aquí tengo los ejemplos más básicos. El hambre nos hace buscar alimentos y el miedo nos lleva a buscar refugio. Y aquí muchas veces, no sé si a veces han pasado por malos momentos y les han dicho, ay, no estés triste, ay, no llores, deja que se te pase. Todo es un proceso, cada emoción es una bomba de compuestos y reacciones químicas. Entonces, cada detalle de nuestro cuerpo y cada reacción ocurre por algo. Aquí, si se pueden hacer un tiempo, porque la medicina no siempre es aburrida, hay una película que se llama La química del amor. Es una manera entretenida también de empezar a hablar de ciertos neurotransmisores, de algunas reacciones, de partes del cerebro, que bueno, en este caso también les va a funcionar porque no tienen ahorita maestro de neuro. Entonces, ¿cómo está organizada la materia? Que era lo que yo les explicaba, el esquema que está de este lado. La materia nosotros lo vamos a tener en 3 estados. Sólido, como por ejemplo huesos y dientes, líquido, como el plasma sanguíneo, y gaseoso, como oxígeno y el dióxido de carbono. Para esto les pedí la tabla, porque todas las formas de la materia, tanto las vivas como las no vivas, están compuestas de un número limitado, o algunos libros lo manejan como ladrillos o piezas de construcción denominados elementos químicos. Entonces, vamos a nosotros a hablar de un nivel de organización químico, un nivel de organización celular y un nivel de organización tisular. En esta primera unidad nos vamos a estar moviendo organización químico, es decir, átomos, moléculas y macromoléculas, y nivel de organización celular, es decir, hasta llegar a las células. Esto es lo que nosotros vamos a abarcar. Todavía no nos vamos a meter a qué es un tejido, qué es un órgano y mucho menos es un aparato, para empezar a enfocarnos en los temas que vamos a ir desmenuzando. Entonces, aquí, si todavía no saben qué es un átomo, si posiblemente no les gustó el método de enseñanza de su maestro de bioquímica o de química, esta es la plataforma que es completamente gratis, y al menos estos temas no les estoy diciendo o forzando que los vean, pero es una excelente herramienta para entender de una mejor forma los temas estaremos desarrollando. Introducción al átomo, iones y compuestos, nombres y fórmulas de compuestos iónicos. Entonces, todos los elementos que tenemos aquí actuarán en cada uno de los procesos fisiológicos que veremos en el curso. Entonces, para eso es importante que comprendan esta tabla. Muy posiblemente ahorita, o al menos yo en segundo semestre, no entendía la importancia del potasio, ni la importancia del fósforo, ni qué hacía el azufre, ni nada por el estilo. Entonces, el punto no es memorizar, sino comprender por qué el oxígeno hace lo que hace, por qué el oxígeno nos permite mantenernos vivos. Entonces, aquí les voy a dejar yo los elementos principales que vamos a estar viendo, e inclusive le pueden tomar foto, un screenshot a esta parte de la diapositiva para que vayan acercándose o entendiendo más la importancia de la química en nuestro cuerpo, porque muchas veces yo dije, estudio medicina, no soy químico, ¿para qué me va a servir? Pero realmente tiene un porqué. Entonces, ¿le puedo cambiar o ya le tomaron screenshot a esto? Ya le tomamos. Ok, gracias. Entonces, vamos a empezar. Las células como unidades vivas del cuerpo. Esta es la unidad viva básica del cuerpo. Cada órgano, es decir, el corazón, es un agregado de muchas células. Y son células diferentes, no nada más un tipo de célula, que se van a mantener unidas mediante estructuras de soporte intercelulares que vamos a ir describiendo. Ahora,
Las células de todo el cuerpo tienen características o son especializadas dependiendo el lugar del cuerpo en el que se encuentren, pero tienen características generales. Entonces, lo que yo voy a estar explicando ahorita es un esquema de una célula generalizada. No quiere decir que todas las células tienen estas características. Y aquí la primera pregunta es, ¿qué niveles estaremos estudiando en esta primera unidad? ¿Quién la quiere responder? Los jefes de grupo tienen tienen la lista de los estudiantes. Sí, ya tenemos la lista. Levantó primero la mano ¿Quién Luisa. es el número 17? Ok. Ok. La persona que levantó primero la mano, que me ayude por favor a responder esta pregunta. Mencionaste el nivel celular, ¿no? Ajá. Vamos a empezarnos a mover desde el nivel químico hasta el nivel celular y no nos vamos a meter todavía a los tejidos. Ok, gracias. Y ahí ya le puedes poner un punto de participación, por favor, a la persona que acaba de responder. Entonces, la célula. Si nosotros lo definimos a grandes rasgos, es una unidad estructural y funcional del organismo. Estructural, ¿por qué? Porque tiene estructuras, así de simple. Y funcional porque cumple una función. Y nosotros lo vamos a clasificar entre células eucariotas y células procariotas. ¿Quién me apoya diciéndome la diferencia entre células eucariotas y procariotas? Si tienen un internet súper rápido, tienen hasta 15 segundos para buscarlo. Y la persona que haya levantado primero la mano, por favor, porque yo no puedo ver esto. Una pregunta. Si volvió a levantar la mano primero, ¿la misma persona le doy la participación a ella o a alguien más? Ok, vamos a dejar que participe otra vez la persona que ya había participado y ya de ahí le cedemos, porque hay muchas preguntas. Entonces no se preocupen por eso. Entonces, Luisa. Bueno, la diferencia principal es que la célula eucariota tiene un núcleo celular, que es donde está almacenado el ADN, y la procariota, por lo contrario, no tiene núcleo. ¿Qué células tenemos nosotros en nuestro cuerpo? A la siguiente persona que levantó la mano. Ángela Ivonne. Ángela Ivonne, ajá. Si no, Christopher. Celeste. Las células que tenemos en el cuerpo son las eucariotas. ¿Y tenemos nosotros células procariotas en el cuerpo? Creo Ok, que no te preocupes. Ajá. Que sí. creo, pero Ok, no no te sobre. preocupes. Ahí está bien. Entonces, todos busquen una definición extensa de eucariota y procariota, porque si nos guiamos únicamente de que si tienen núcleo o no, nosotros podríamos llegar a diferentes conclusiones. Aquí un dato curioso es que las células, los eritrocitos, las células sanguíneas carecen de núcleo. Son las células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que no cumplen la característica de una célula eucariota. Entonces, ahorita nos preguntamos, ¿dónde se encuentran las células? Un dato curioso es que nosotros tenemos alrededor de 100 billones de células, pero ¿cómo están estas células distribuidas? Si se dan cuenta, nosotros aquí tenemos un esquema. Tenemos una célula y al lado tenemos otra célula y entre esas células hay un espacio. Hay células que sí van a estar pegaditas dependiendo de la parte del cuerpo en donde se encuentren y a la porción que esté dentro de la célula se le va a llamar líquido intracelular y a la que está afuera se le va a llamar líquido intersticial, ¿ok? Las células van a estar flotando en el intersticio. Y este ambiente, el ambiente de fuera, tanto el ambiente que está dentro, están en constante cambio y tienen que estar en cierto equilibrio, que va a ser una clase especial. A esto se le llama homeostasis, que son los mecanismos por los cuales nosotros vamos a llegar al equilibrio. Cada célula cuenta con diferentes estructuras, como podemos ver aquí. ¿Ya habían visto antes la morfología celular o es la primera vez? Ya lo habíamos visto antes. Ok, entonces vamos a poder ir más rápido.
vamos a ir desarrollando ahora no tanto la morfología, sino también vamos a ver qué es lo que hace cada uno de estos organelos. Y aquí les dejo yo una imagen. Por ejemplo, estas células tienen la característica de tener microvillosidades. El espacio de aquí, ¿cómo se le llamaría este espacio? La otra persona que levante la mano, por favor. Aurelena. Ajá. Aurelena, por favor. El líquido intersticial. Ah, esta es la parte de adentro y esta es la parte de fuera. Lo voy a regresar, ¿sale? Lo que está adentro es el líquido intracelular. Lo que está alrededor de las células es el líquido intersticial. De nuevo, Aurelena, ¿cómo se llamaría lo que estoy señalando aquí, dentro de la célula? Es que no veo dentro o fuera de la célula, no veo dónde está. Dentro de la célula. Esto es dentro. Líquido intracelular. Ajá. Y este es el espacio extracelular o líquido. Intersticial. Ajá, Intersticial. está bien. Exacto, así. ¿Cómo te puedes dar cuenta que esta es aparte de que está aquí escrito, esta es la porción apical de las células? Por aquí estaría la base. Entonces ahí nos podemos ir dando una idea. Para eso también nos vamos a apoyar de los libros de histología. Entonces, el líquido extracelular o el intersticial contiene grandes cantidades de iones sodio, cloruro y bicarbonato, más nutrientes para las células, como oxígeno, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Ahora, el líquido intracelular es muy distinto del líquido extracelular. Este va a contener grandes cantidades de iones potasio, magnesio y fosfato en lugar de iones sodio y cloruro que se encuentran en el líquido extracelular. Les adelanto que ahorita vamos a estar hablando más del sodio y del potasio por las clases que vamos a tener a continuación. Entonces, nosotros tenemos aquí los componentes. Si todavía no saben qué es un catión y qué es un anión, lo pueden buscar. Todavía tienen tiempo para la clase de potencial de acción. Entre los iones vamos a tener cationes que van a tener una carga positiva como sodio, potasio e hidrógeno y aniones como cloruro. Y aquí les tengo yo otra imagen, ion cloruro, un ion hidroxilo, ion nitrato, ion bicarbonato, todo esto nosotros lo tenemos en nuestro cuerpo. Entre los lípidos vamos a tener fosfolípidos y colesterol y aquí les tengo yo un porcentaje aproximado de la cantidad de componentes que nosotros tenemos en la célula. Ahora, por ejemplo, aquí nos damos cuenta que los hidratos de carbono, es decir, las azúcares, los carbohidratos, en la mayoría de las células tienen alrededor de un 1%. Aquí un dato curioso es que los hepatocitos, es decir, las células del hígado, que son células de almacén porque almacenan energía, alcanzan hasta un 3% de nivel de carbohidratos. Entonces, a estas alturas, ¿creen que alguien me pueda dar la diferencia entre un catión y un anión? ¿Sí les quedó claro? Andrea. Gabriela. Ajá, ok. Bueno, un catión tiene carga positiva porque está cargado positivamente porque él dona, ¿cómo se dice? Entonces, como en su núcleo tiene más protones, por eso es que es en carga positiva. Al contrario de un anión, que es negativo, porque como gana electrones, entonces es negativo, por eso le ponen la carga negativa. Ok, gracias. Está bien. A mí me costó muchísimo entender eso cuando lo empecé a leer. Todavía en primer semestre, segundo semestre no lograba comprenderlo, pero poco a poco, con todas las asignaturas, todo va cobrando más sentido. Entonces, la homeostasis, un poquito de historia es que en 1929 este fisiólogo, Walter Cannon, acuñó el término homeostasis para referirse al mantenimiento de unas condiciones casi constantes en el medio interno.
Por ejemplo, la regulación de la temperatura es gracias a la homeostasis. Aquí les dejo un poquito de terminología médica. Ya cuando alguien tenga 38 de temperatura corporal, ya no van a decir que tiene calentura, sino que tiene fiebre moderada, o que tiene febrícula, o que su temperatura es normal, o que tiene hipotermia. Entonces, ya a partir de ahora no decimos que mi mamá tiene calentura, sino que tiene febrícula o fiebre moderada. Entonces, a menudo, muchas veces, los fisiólogos discutían que cuando una persona estaba enferma había un rompimiento de la homeostasis, pero realmente no. Gracias a la homeostasis, muchas veces podemos pasar mucho tiempo sin comer. ¿O cómo es que no nos morimos mientras dormimos? Todo esto es gracias a la homeostasis. Cada momento es diferente para nuestro cuerpo y en cada momento se están cumpliendo ciertos procesos para que nosotros podamos continuar con nuestras actividades. Un dato cultural para despejarnos un poquito de medicina es que hasta la década de los 80 era ilegal que una mujer condujera por la calle principal en Waynesboro, Virginia, a menos que su marido fuese andando delante del coche portando una bandera roja. O sea, indicaba que le daba la autorización de manejar. Se considera como una de las leyes más absurdas que se ha aceptado. Afortunadamente eso ya no es así. ¿Dudas hasta aquí o puedo proseguir? ¿Puedes repetir en qué consiste la homeostasis? Ok, homeostasis es igual a equilibrio. Pero homeostasis es más complejo que solo equilibrio, sino van a ser las reacciones y procesos que nos van a permitir proseguir con nuestras actividades. Así, de una manera fácil, esa es la definición más fácil de entenderlo, pero aquí si quieres puedes tomar una foto o le puedo cambiar hasta que anotes esto. Este es el término de Walter Cannon. El término homeostasis se usa para referirse al mantenimiento de unas condiciones casi constantes del medio ambiente, es decir, cómo nosotros mantenemos la temperatura normal de nuestro cuerpo, cómo mantenemos la oxigenación, cómo mantenemos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, cómo es que sucede todo eso en el cuerpo. Por ejemplo, cuando corres, quizá el ejemplo suene demasiado absurdo, cómo es que el corazón no explota de los latidos que lleva al momento de que estamos haciendo ejercicio, y cómo es que cuando descansamos regresa al reposo o a la frecuencia normal que uno debería tener en estado de reposo. ¿Lo dejé más claro o te confundí más? Está claro, gracias. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar de las estructuras celulares. No quiero tardar mucho porque pues me dijeron que ya lo vieron. Entonces, igual quiero encontrar la forma de no llevarme toda la hora aquí para que tengan un tiempo de descanso y de despejo. Se me fue la palabra, pero ok. Lo primero es la membrana celular. Es una bicapa lipídica, elástica y fina y flexible que impide la penetración del agua. Con una bicapa celular, rápido tengan esta imagen. No es que la bicapa celular sea una estructura del otro mundo, sino que va a estar compuesta mayormente de lípidos y el lípido no se lleva con el agua. Por esta razón va a impedir el paso del agua hacia el interior de la membrana. Va a estar compuesta de todas las estructuras que estamos viendo aquí. Y aquí alcanzamos nosotros a ver la membrana plasmática. Este va a ser el líquido intracelular y el líquido intersticial. Bueno, aquí ya les di la respuesta porque no quiero tardar tantísimo aquí. Entonces, la membrana celular tiene ciertos componentes. Va a tener una cabeza hidrofílica, es decir, se va a llevar bien con el agua, hidrofóbica, que la va a repeler. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay un oxígeno, hay un fósforo, tenemos un carbohidrato, un hidrógeno. Todo esto, o sea, a mí me parece demasiado curioso cómo es que un fósforo, un fosfato, perdón, un oxígeno o estas estructuras pueden decir, ok, yo voy a ser compatible con el agua, y que un ácido graso diga, no voy a ser compatible con el agua, dependiendo de los compuestos químicos de los que esté formado. En proteínas de la membrana
vamos a tener dos tipos de proteína. Las proteínas integrales que van a penetrar los canales o poros, que van a ser estas que ven aquí, y las proteínas periféricas. Disculpen. Las proteínas periféricas que van a ser las que no penetran toda la superficie, sino que se van a quedar en un lado de la membrana. Por ejemplo, una proteína periférica puede funcionar como un receptor y decir, hey, aquí hay un ion sodio que quiere entrar. Y en cambio, aquí la proteína integral va a decir, ah, ok, yo mido 5 centímetros. Si tú midas 4 centímetros, te dejo entrar. Si tú mides 6 centímetros, ya no entras por mí. Tienes que pedirle permiso a un receptor de poder entrar. Algo así funciona el mecanismo de estas proteínas. Y aquí el colesterol determina el grado de permeabilidad de sustancias hidrosolubles. Es decir, muchas veces hemos pensado que, por ejemplo, hubo un tiempo en el que el huevo estaba satanizado porque tenía mucho colesterol y realmente no todo el colesterol se va a ir a formación de tejido adiposo, sino que el colesterol tiene una función muy importante y por eso es que ningún alimento debe ser satanizado. Y aquí les dejo una imagen más clara con las estructuras de un ácido graso, de un grupo fosfato, de por qué la cabeza es polar. Son imágenes que quedan más claras. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, gracias. Ok. Entonces vamos a pasar a los carbohidratos, algo muy simple. Un carbohidrato más una proteína es una glucoproteína. Un glucolípido más un carbohidrato, un carbohidrato más un lípido es un glucolípido. Entonces, hay otras formas que posiblemente van a encontrar en los libros que todavía no quiero que se adelanten porque son temas más avanzados que vamos a ir desarrollando con los diferentes sistemas que vamos a ver, como por ejemplo el glicocáliz, glucocáliz, glucocálix, glucálix y glicocálix. Entonces, vamos paso a paso y no se adelanten. Algo muy importante de los carbohidratos es que van a tener una carga negativa y van a tener funciones como, por ejemplo, fijación celular. Algunos van a actuar como componente de receptor para la unión de hormonas y algunos participan en reacciones inmunitarias. Ahora nos vamos al citoplasma. Si se dan cuenta, aquí estábamos todavía en membrana celular, ahorita ya entramos a la célula. El citosol va a ser el líquido gelatinoso que contiene proteínas, electrolitos y glucosa disueltos. Cuando alguien mencione citosol, inmediatamente acuérdense de la consistencia de una clara de huevo. Ese es el citosol dentro de la célula, solo que un huevo va a carecer de membrana celular. Y el citoplasma, que van a ser partículas diminutas y grandes. Es decir, el citoplasma ya va a ser la composición del citosol más las organelas. Y ahora, vamos con el retículo endoplásmico. Este se va a encargar ¿de qué? De síntesis de múltiples sustancias de la célula. Y vamos a tener dos tipos, el rugoso y el liso. ¿Ustedes qué saben o qué encontraron? ¿Qué significa síntesis en química? Ángela Ivonne. Ajá, Ángela Ivonne. Bueno, Gerardo Alfonso. Sí, estoy aquí. Pues yo había entendido que era un proceso para obtener un compuesto químico a partir de otra sustancia. Ok. Sí, eso fue lo que adiviné. Ok, entonces, el retículo endoplásmico se va a encargar de armar, es decir, tengo un poco de sodio, tengo un poco de oxígeno, voy a armar una sustancia. Claro, dependiendo de lo que le vaya a dictar el núcleo, que va a ser aquí el núcleo el que mande. Entonces, vamos a tener el rugoso que contiene ribosomas. Su función consiste en sintetizar nuevas moléculas proteicas de la célula, porque la célula está en constante regeneración. Si la célula se lesiona, la célula se va a curar. Y el liso, que va a carecer de ribosomas, y su función consiste en sintetizar sustancias lipídicas. De aquí, del retículo endoplásmico liso, es del cual van a salir las principales
principales estructuras de la membrana plasmática. Los últimos son aparato de Golgi, que va a estar relacionado con el retículo endoplásmico, se va a encargar de formar lisosomas y el empaquetamiento de vesículas. Aquí les tengo un esquema muy fácil. ¿Cómo es el mecanismo de secreción o cómo es que estos hacen equipo? Primero va a haber una señalización, espero todos estén viendo las animaciones. Esta señalización, ya sea por el ADN y el núcleo, nos va a dar la formación de una sustancia. Y esta sustancia se va a interpretar por el retículo endoplásmico. Una vez que pasa a través de esto, si somos muy observadores nos damos cuenta que la sustancia está flotando sin ninguna protección y esto no nos va a permitir que la sustancia llegue al lugar al cual tiene que llegar. Entonces, ¿qué va a hacer el aparato de Golgi? Va a darle parte de su membrana para que ésta pueda salir en forma de vesícula y ya sea pueda ser excretada o pueda formar parte de la membrana, dependiendo de las necesidades de la célula. Los lisosomas y peroxisomas son estructuralmente muy parecidos. Vamos a tener estas estructuras que alcanzamos a ver aquí. Las diferencias, uno es que el tipo de sustancia química que tienen dentro. Ambos se van a encargar de la digestión. Los lisosomas más de la digestión de proteínas y los peroxisomas de la digestión de los lípidos. Estos son como un estómago. Si la sustancia sale de lisosomas y peroxisomas, las estructuras celulares empezarían a destruirse. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que esta mitocondria ya está dañada, ya no da la energía necesaria para el cuerpo. ¿Y qué van a hacer aquí los lisosomas y los peroxisomas? Empiezan a cubrir al órgano dañado. Miren lo que está pasando aquí. Cubren, cubren, cubren. Y aquí empiezan a unirse sus membranas. Aquí ocurre una fusión entre membranas y una vez que ocurre esta fusión, ya las estructuras que están fuera están protegidas. Empiezan a sacar sus, vamos a llamarle incorrectamente, secreciones digestivas y empiezan a destruir únicamente al órgano que está dañado. Entonces, una vez que ya terminan el proceso, ya eliminaron a la mitocondria que ya no servía para la célula, proceden a volver al lugar en donde estaban. Entonces, este va a ser prácticamente el estómago de la célula, pero este estómago no se queda en un lugar, sino que va en busca de qué es lo que necesita arreglar. Y, por ejemplo, aquí este peroxisoma proviene del retículo endoplásmico liso y los lisosomas del aparato de Golgi. Y, bueno, por último, las mitocondrias que se van a encargar de la producción de ATP, de la respiración celular. Esto es importantísimo. Tienen autorreplicación porque tienen un ADN propio. Esto es sumamente interesante. No sé si llevaron clases con la doctora Edith, pero ella decía, ¿de dónde viene el ADN de las mitocondrias? Pareciera que es un ADN extraterrestre. Es un tema muy interesante que igual podrían tomarse el tiempo de leer. Entonces, va a tener estas estructuras, el ADN, la matriz, el espacio intermembranoso, los ribosomas, la membrana externa, las crestas que se forman por los pliegues de la membrana interna. Entonces, todo esto de morfología es nada más un recordatorio. Y tenemos el adenosín trifosfato. Este va a tener ciertas funciones como el transporte de sustancias a través de la membrana o bombas, que ese tema me gusta muchísimo, síntesis de compuestos químicos y el trabajo mecánico. Sí saben, por ejemplo, si les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el ATP y el ADP? ¿Me la pueden decir? ¿Alguien levantó la mano? Sí, Celeste. Ajá. Es la cantidad de fosfatos. El ATP tiene 3 fosfatos y el ADP solo tiene 2. Ah, ok.
Es para saber si me tengo que detener aquí o puedo ya seguir con temas un poquito más complejos. Gracias. Y a todos los que van hablando, aunque posiblemente ahorita les parezcan las participaciones más simples, se van ganando un punto de participación. Y aquí les dejo un regalo. Esta imagen me encanta. Esta es la miosina cargando endorfinas sobre un filamento muscular. Entonces, gracias al ATP, la miosina puede estar haciendo diariamente esto sobre nuestros músculos. La célula, permítanme. Ok. La célula también se mantiene, ya casi terminamos, para no saturarlos de tanta información. Se mantiene, no es que la célula sea nada más una estructura que está flotando en el intersticio, sino que tiene que protegerse. Y esto lo va a hacer por medio de microtúbulos, como lo podemos ver en procesos como la meiosis, filamentos intermediarios, como por ejemplo los de queratina. Si nosotros quitáramos todas las estructuras a una célula, el citoesqueleto se vería de esta forma, como lo pueden ver aquí. Tenemos microtúbulos, filamentos intermediarios y microfilamentos. Y en esta imagen les muestro la distribución, por ejemplo. Aquí está el microfilamento, aquí vemos el filamento intermedio y nos damos cuenta que incluso el tamaño es distinto y aquí alcanzamos a ver un microtúbulo. Y si nos damos cuenta, el microtúbulo tiene un espacio en el interior para el transporte de sustancias. Y por último, creo que esta vez sí es la última estructura, el núcleo, que es el centro de control, contiene grandes cantidades de ADN. Aquí los genes determinan las características de las proteínas de la célula, incluyendo las enzimas de su citoplasma y también su reproducción. Esta va a ser la casita de protección del ADN y el ADN es el que va a determinar todas las expresiones de nuestro cuerpo. Y aquí les dejo unas imágenes. Miren, las células tienen la característica, esto se llama movimiento amebiano. Como lo pueden ver aquí, tiene la característica de formación de pseudópodos. Si no conocían el término, es pseudópodos, lo pueden buscar y pueden buscar más imágenes, incluso videos súper interesantes de cómo es que, por ejemplo, los macrófagos se encargan de la eliminación de los patógenos, cómo es que las células cambian su forma para la protección del cuerpo. Y también aquí, por ejemplo, la estructura de un cilio respiratorio. Entonces, cada célula del cuerpo va a tener estructuras y funciones diferentes. Estas preguntas no son ni siquiera para mañana, ni para pasado, ni para contestar ahorita. Estas preguntas las pueden responder hoy y van a ir ya al final de su antología. Son preguntas que pueden responder con 3 renglones o con una hoja completa, dependiendo qué es lo que vayan aprendiendo y se van a dar cuenta que las ideas en el transcurso del curso van a ir cambiando. Entonces, este ya es el final de la presentación. No sé si gusten agregar algo o si les quedó alguna duda. Es correcto que mencionaste que los lisosomas y las peroxisomas sirven para lo mismo, o sea, para eliminar explicaste el ejemplo de las mitocondrias. Por ejemplo, aquí no quise tardar tantísimo. Ambos van a ser vesículas. Estructuralmente se parecen muchísimo. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Esta va a tener enzimas digestivas tipo hidrolasas. Hidro significa agua y lasas, rompimiento. Si nosotros nos damos cuenta qué estructuras están hechas por moléculas de agua, o qué estructuras van a romperse gracias a moléculas de agua, podemos ir entendiendo más este proceso. Pero aquí estos van a tener hidrolasas. Ahora, constituye el aparato digestivo intracelular que permite que la célula digiera estas estructuras. Primero, estructuras celulares dañadas, como por ejemplo lo que les dije aquí de las mitocondrias.
partículas de alimentos que ha ingerido, porque la célula también se alimenta, y sustancias no deseadas como bacterias. Los lisosomas van a ser como el órgano que va a tener la sustancia más fuerte de destrucción. Ahora, los peroxisomas no son iguales, pero sí son similares a los lisosomas. ¿Cuál es la diferencia? Que estos contienen oxidasas en lugar de hidrolasas. Y aquí las oxidasas van a ser más efectivas para las estructuras lipídicas, como por ejemplo la membrana celular. ¿Quedó más claro? Sí, quedó claro. Gracias. Gracias. Entonces, esto sería todo. No sé, ¿quieren agregar algo más? ¿Les está bien la clase así? ¿Se sienten cómodos? ¿Necesitan que se modifique algo más? Necesito sus opiniones. Quedó muy claro todo. Bueno, muy bien explicado, la verdad. ¿Alguien más? Gracias. Estuvo Ok. perfecto. Estuvo perfecto, gracias. Estuvo excelente. Gracias, estuvo excelente. No, estuvo Ok, bien. mañana el tema es, chicos, ahorita asesorías fisiología. Mañana vamos a empezar con transporte celular. Entonces, en unos 5 minutos le envío los conceptos que necesitan para la siguiente clase y misma dinámica. Pueden leer un artículo, pueden apoyarse del Gaiton, de alguna plataforma que hayan encontrado, si decidieron alguna. Y ya, para más participaciones mañana, y ya van a ir, ¿alcanzaron a copiar las preguntas o se las envío? Bueno, Yo le les- tomé screenshot. Ah, ok, entonces ya las pueden compartir en el grupo que tengan, y eso sería todo. Ya saben, cualquier duda con sus jefes de grupo, y ya, yo me comunico con ellos. ¿Sale? Que tengan bonito día y aprovechen estos 15 minutos para comer algo si no han comido. Gracias, igualmente. Hasta luego, Gracias. doctores. Tengan buen día. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Mañana, muchas gracias. Gracias, buen día. Muchísimas gracias.